En el capítulo anterior, María del Puerto Morales, investigadora científica del Instituto de Ciencias de los Materiales del CSIC, nos fue comentando a lo largo de su entrevista las características que tienen los biomateriales dentro del ámbito de la biomedicina, área en la que actualmente está desarrollando su investigación. Según Puerto Morales, los biomateriales sirven para mejorar la salud, en la medida en que son creados siguiendo las leyes que rigen la naturaleza, imitando sus propiedades y sus estructuras nanométricas antes desconocidas. Tienen además una serie de aplicaciones destacables, como por ejemplo en la liberación de fármacos de manera controlada, en el desarrollo de implantes o en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, ámbitos de vital interés para la biomedicina y que le auguran un futuro prometedor. En el programa de hoy contaremos con la colaboración de Antonio Guerrero, profesor del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que actualmente trabaja junto a otro de nuestros entrevistados, Ángel Maroto, en el diseño y desarrollo de catalizadores heterogéneos cuya aplicación en el proceso de transporte, almacenamiento y generación de energía limpia y renovable es de crucial importancia. Pero dejemos que él mismo nos cuente qué hacen exactamente en los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la UNED. Hola, buenos días. Nos encontramos aquí en un pasillo en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, refugiándonos un poco del calor y, como en todas las anteriores entrevistas, empezaremos con algunas preguntas de las que son más fáciles, ¿no? A tu juicio, ¿cuáles son los aspectos que crees que son más relevantes de todo esto que se ha dado en llamar nanotecnología? Bueno, pues lo primero que quiero yo decir es que los nanomateriales, para un químico como soy yo, no son tan nuevos, sino que yo llevo trabajando con catalizadores que al fin y al cabo son partículas de tamaño menores de los pocos nanómetros, incluso de tamaño de Armstrong, agregados clústeres metálicos pequeñitos, que son nanomateriales. Y en química también, pues por ejemplo hay al menos dos grupos de procesos en los que pueden ser muy importantes los nanomateriales, que son los procesos de absorción, es decir, por ejemplo, retener un contaminante que está en el agua o en la atmósfera, porque los nanomateriales, como más tarde también hablaré, se caracterizan por tener muy alta superficie, una gran cantidad de superficie expuesta. Eso posibilita que puedan ser absorbentes. Y otro tipo de aspecto, que era un poco con lo de las nanopartículas metálicas, son las aplicaciones de los catalizadores, como catalizadores. Es decir, hay una serie de procesos químicos, físicos, de potenciales aplicaciones, biosensores, etcétera, que hacen que los nanomateriales y su aplicación nanotecnológica sean muy importantes en este momento. Esa potencialidad, de forma inconsciente, ya fue usada por antepasados nuestros. ¿Puedes mencionarnos algunos ejemplos de esta nanotecnología un poco inconsciente, no buscada, pero que está ahí? Pues te mencionaba antes lo del óxido de grafito, que efectivamente se utilizaba como absorbente. Te puedo decir que también, por ejemplo, los catalizadores, yo he trabajado en catálisis en los últimos 30 años prácticamente, las nanopartículas metálicas. Nosotros, cuando yo empecé a estudiar, había un concepto que se desarrolló a finales de los 60, 70, que era la sensibilidad a la estructura superficial. Es decir, cuando hacemos crecer el tamaño de las nanopartículas, desde más pequeñitas a más grandes, había un momento en que cambiaba drásticamente las propiedades catalíticas. Había, por ejemplo, a 4 nanómetros, pues cambian las propiedades significativamente en un proceso, en una reacción dada. Bueno, pues eso son aplicaciones que ya se tenían y que se tienen. Por ejemplo, actualmente se trabaja mucho con nanopartículas de oro en catálisis y se ha visto que el corte desde un tipo de reactividad, el oro en principio, que bueno, yo no llevo anillo, pero que se utiliza en joyería, se dice esto es un elemento permanente, no tiene propiedades químicas. Pues cuando está en estado nanométrico sí que las tiene. Y cuando tiene un tamaño de nanométrico de 4 nanómetros, que parece ser que es el tamaño crítico en ese caso, tiene unas propiedades muy diferentes.
Y ese es un poco muchos procesos en los que se ha estado haciendo. Y por supuesto, si uno empieza a indagar en la historia, probablemente se encuentra con más. Hay muchos sectores de aplicación de la nanotecnología, eso ya nos ha ido quedando muy claro, y entre ellos uno que es importantísimo en nuestra sociedad es el de la energía, los sectores de aplicación. ¿Qué tiene que decir la nanotecnología en el ámbito de la energía? Pues voy a empezar con una historia. En el año 96-97 hubo una publicación en la que decía que los nanotubos de carbono eran capaces de retener a temperatura ambiente hasta 50 veces, creo, o hasta un 50% de su peso de hidrógeno. El hidrógeno es un importante vector energético, pero hay que transportarlo. Eso quería decir que los nanotubos, con ese hidrógeno absorbido, retenido, como queramos llamarlo, era una manera de poder transportarlo, por ejemplo, en un vehículo en el cual implementaríamos luego una celda de combustible y tendríamos un vehículo eléctrico alimentado con hidrógeno. Bueno, pues eso hizo, nosotros tuvimos un proyecto en ese proceso, y lo primero que nos encontramos es que no había manera de conseguir los nanotubos de carbono susodichos multipared. Entonces nos tuvimos que meter en el mundo de vamos a preparar por vías catalíticas los nanotubos, y hemos desarrollado dos tipos de procesos, en fin. Lo que quiero decir es, primero, en el transporte del hidrógeno es muy importante los nanomateriales. De hecho, todavía se sigue hablando de nanomateriales como nanotubos, no tanto como nanotubos, sino otro tipo de materiales inorgánicos, para absorber hidrógeno en cantidades no de las que se decían entonces, más moderadas, más modestas y a temperaturas más bajas, pero que también se sigue hablando. También creo que ya he comentado algo de los supercondensadores. Los nanotubos de carbono, por ejemplo, se pueden utilizar como elementos que sustituyen a los electrocatalizadores en las pilas de combustible. Las pilas de combustible nos permiten obtener energía eléctrica a partir de la reacción de hidrógeno con oxígeno, es la inversa de la electrólisis del agua. Bien, pues ahí hay un catalizador de platino, que por cierto son nanopartículas de platino, en un material grafítico que actúa como transmisor de electrones, el grafito. Hay una membrana, nanomembrana, que permite el paso de los protones de un lado al otro de los dos electrodos. Bueno, pues ahí hay un montón de nanomateriales también. Es decir, tenemos en la producción, en el almacenamiento, en la producción y en todo lo que es los procesos de transformar, los procesos químicos de transformar una fuente de energía en otra, pues también intervienen los nanomateriales. Por ejemplo, si uno parte de etanol y quiere hacer un combustible, a partir de él, puede utilizar elementos de catálisis, y en nuestro grupo pues estamos también investigando en eso. Es decir, hay muchos frentes en los que la nanotecnología, los nanomateriales, pueden intervenir pues para almacenar energía, para producirla, para cambiar de un tipo a otro, etcétera, etcétera. Creo que nos acercamos a las líneas en las que estáis trabajando en vuestro grupo, o estás cerca de ellas. Ya profundiza, ¿qué es lo que estáis haciendo en vuestro grupo aquí en la UNED? Pues en nuestro grupo te lo voy a dividir en dos temáticas. En lo que es nanomateriales, como ya he dicho, nosotros trabajamos con nanotubos de carbono que sintetizamos, trabajamos con óxido de grafeno y con grafeno, que también sintetizamos. Actualmente estamos funcionalizando estos óxidos de grafeno y estos nanotubos, incorporándole, por ejemplo, grupos funcionales de nitrógeno, con lo cual varía sus propiedades de ácido-base y con lo cual varía también sus propiedades electrónicas. Sobre estos grafenos y estos nanotubos, ambos son nanomateriales, hacemos composites que pueden ser, por ejemplo, composites de óxido con óxido de grafeno. Últimamente hemos encontrado que cuando hacemos crecer una lámina de óxido de zinc sobre una lámina de grafeno, podemos conseguir un catalizador muy efectivo, muy selectivo
en la deshidratación del etanol para dar acetaldehído, que estaría un poco relacionado con el proceso de obtener productos químicos a partir de bioalcohol. El etanol puede ser de origen biológico y puede ser de origen renovable, por tanto. También trabajamos en composites de los típicos metal anclado en nanotubos o en óxido de grafeno, y en cuanto a los procesos en los que los aplicamos, pues hay procesos energéticos, obtención de hidrógeno, por ejemplo, por descomposición de amoníaco catalíticamente, utilizando nanopartículas de rutenio soportadas en nanotubos de carbono que contienen nitrógeno funcional, porque las propiedades las podemos cambiar. También hacemos lo de combustibles como utilización de bioetanol o glicerina, que son subproductos, digamos, de la biomasa, o por ejemplo la glicerina procede de la síntesis del biodiesel, se produce una gran cantidad de glicerina y esa glicerina se puede utilizar para obtener otros compuestos químicos utilizando catalizadores que también se basan en estos mismos rutenio, en grafito, etcétera, etcétera, ¿no? Procesos de absorción y de catálisis de descontaminación de agua, es decir, nosotros estamos utilizando el concepto fundamental de los nanomateriales. Los nanomateriales se caracterizan por lo que yo llamo química en superficies, que no es química de superficie, es la química que ocurre sobre la superficie. ¿Qué química puede ocurrir sobre la superficie? La absorción y la catálisis. Y eso es lo que estamos haciendo incidir. O sea, nosotros diseñamos nanomateriales para hacer química en superficie de absorción y de catálisis. Todo esto que hablas se puede enmarcar en lo que se llama la química verde, en alguna manera. Es decir, que hay un concepto que es una palabra de moda, pero también sirve para vender, pero es esto de, bueno, una química menos dañina, o el intentar que los procesos industriales, pero estáis muy cerca de la aplicación. ¿Cómo transferís? ¿Qué dificultades tenéis en transferir a nuestro entorno empresarial, rico, pobre, el que haya, en todo lo que hacéis en el laboratorio? Bueno, pues es bastante difícil. Nosotros en nuestros proyectos efectivamente tenemos empresas promotoras observadoras, desde Rexol a Inergreen, en fin, varias empresas, pero quizás su actitud es demasiado observadora. Falta en este país una implicación real de las empresas con una buena conexión entre nosotros los científicos y los responsables de innovación de las empresas, que primero tienen que estar informados. Nosotros le intentamos dar la máxima difusión a través de todos los medios, desde las publicaciones científicas a los programas de la UNED, o a cuando nos dicen presenta al grupo para que salga en la tele UNED, o lo que haga falta. Pero falta también que las empresas sean receptivas y no solo muestren interés, sino que intenten dar un pasito más, y no digo que trabajen, sino que nos pongan a trabajar. En esta implantación de la llegada de la nanotecnología al mercado, además de la necesidad de gente promotora, innovadora, emprendedora, que haga propias ideas de los laboratorios y las ponga en el mercado tiene que tener una percepción positiva de lo que le llega, ¿no? ¿Qué percepción crees que hay en la nanotecnología en la sociedad, y si hay algún tipo de riesgo y que esto haya calado y eso puede retraer un poco la penetración de la nanotecnología? El problema con los nanomateriales, y ya digo que yo no soy experto, es que precisamente porque tienen un tamaño muy pequeño, no son como las partículas micrométricas. Pensemos, por ejemplo, en carbono, en el grafeno y en el grafito. Unas partículas de grafito nunca te van a llegar, micrométricas, nunca te van a llegar a los pulmones, porque se quedan en las vías respiratorias. En cambio, las nanopartículas de fulereno, por ejemplo, sí que te pueden llegar. Y además es peor, porque una vez que están en los pulmones, como tienen esas dimensiones tan pequeñas, no solamente pueden provocar una cierta inflamación en los pulmones, sino que pueden ser transferidas a otros tejidos. Entonces pueden tener efectos remotos. Y esto lo que nos dice es que hay que utilizar el sentido común, la precaución. Y para ello lo que hay que hacer es, por una parte, el manejo en condiciones lo mejores posibles, lo más asépticas posible, con mascarillas, etcétera, y también investigación en conocer exactamente los riesgos y cómo se producen eso.
porque claro, eso puede ser un limitante en la aplicación de un nanomaterial. Si tiene unos riesgos, pues hay que descartarlo. Entonces, en el caso de los nanomateriales, efectivamente, yo creo que uno de los aspectos fundamentales en los próximos años es estudiar su toxicidad que tienen y sus posibles vías de paso. Decía que el oro, las nanopartículas de oro, que es inerte, pues no tienen ninguna reactividad. Las nanopartículas sí que tienen reactividad. Entonces, pues una cosa que en principio es al contrario, si los metales nobles lo que son es desinfectantes, matan a las bacterias, como la plata o los metales en general, pues cuando llegan al tamaño nanométrico pueden tener unos efectos negativos no conocidos. Y lo que hay que utilizar es el principio de vamos a estudiarlo, vamos a ser precavidos y antes de lanzarlo al mercado, pues comprobar sus límites. O sea que, para terminar, lo que sí está claro es que parece que la nanotecnología va a abrir todavía una gran cantidad de trabajo por delante en todos estos aspectos. Eso es sin duda. Seguro que va a haber procesos tecnológicos basados en los nanomateriales en los próximos años. Y de hecho se dice que este siglo va a ser el siglo de la nanotecnología y que va a cambiar, por ejemplo, el grafeno va a sustituir al silicio en los ordenadores y puede cambiarnos pues nuestros ordenadores que tenemos por aquí al lado. Bueno, pues muchas gracias. Muy interesante la entrevista. Muchas gracias. En el próximo capítulo contaremos con la colaboración de Victoria Moreno, directora del Instituto de Investigación de Ciencias de la Alimentación del CSIC, que nos hablará sobre las posibles aplicaciones de nanotecnología en la sostenibilidad medioambiental, la seguridad y la salud de nuestra propia alimentación, así como nos desvelará las peculiaridades químicas y de biodiversidad microbiológica del vino, tema que Victoria ha investigado en profundidad. No os lo perdáis, os esperamos.